Vamos a dar inicio, compañeros, a la sesión de este sábado 20. Espero que estén muy bien, que ninguno de nosotros en este momento tengamos alguna lamentación por enfermedad de familiares o conocidos por esta situación de la pandemia. Que Dios derrame bendiciones para ustedes y para toda su familia y que podamos seguir adelante en este proceso que iniciamos y que pues en el nombre de Dios vamos a ver a feliz término. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de la revolución de octubre de 1944. Este acontecimiento es en la historia de Guatemala uno de los más trascendentes. Es cierto que dicen muchos que no debemos vivir en el pasado y que no se trata de recordar la revolución del 44, sino de actuar y hacer una parecida en el siglo XXI. Pero el trabajo nuestro en este momento pues, se orienta a observar la historia, a compartir la historia y a sacar ese observar y compartir algunas conclusiones que nos puedan servir para interpretar mejor lo que sucede en la actualidad. Hemos recorrido ya 2 etapas de este curso. La primera etapa en relación con la separación política de España y la etapa siguiente, los gobiernos de conflicto entre derecha y ultraderecha, porque ahí no había izquierda definida. ¿Sí se escucha ahora? Entonces no había participación de la izquierda como fenómeno sociopolítico, sociohistórico. Todo estaba en manos de derecha y ultraderecha. La derecha común con el nombre de liberales y la ultraderecha con el nombre de conservadores. Ustedes ya recorrieron la historia por su propia cuenta a través del aprendizaje autónomo, descubrieron nombres y acontecimientos que van a servir, de hecho, para compartir en su momento cuando les corresponda como docentes participar en los institutos o en las escuelas o en las universidades que ustedes se ubiquen más adelante como docentes. A partir de 1944 se muestra otra cara de nuestro país. Una cara distinta que todos los guatemaltecos de su tiempo vieron bien, por lo que dicen los diarios, por lo que cuentan los libros de historia, pero que el capitalismo mimético no vio bien definitivamente. Y de esa cuenta llegó la primera y directa intervención militar a este país por allá por 1954. Antes de, siempre estuvimos dependiendo de políticas externas, España, México y posteriormente ya Estados Unidos. Y en 1944 se rompe la hegemonía de la situación política impulsada por Estados Unidos, con la explotación agrícola que tenía de Guatemala. De hecho, nosotros éramos su entorno alimentario a través de la producción agrícola que Guatemala generó específicamente para Estados Unidos y que llegaba desde Guatemala hasta Estados Unidos a través de la United Fruit Company y a través de la International Railroad de Centroamérica, o IRCA como se le conoció en su momento. Ustedes van a tener la oportunidad en este estadio histórico de acercarse a una nueva modalidad de gobierno.
ese gobierno más pluralista, más socialista, más orientado a la satisfacción de las necesidades del pueblo o a la acción que beneficie directamente a las masas, aunque a veces suena un poco hipotético decirlo, los hechos así lo evidencian, los acontecimientos así lo respaldan y pues definitivamente a nosotros nos queda valorar esto como lo hicieron los sociólogos de Guatemala, como una etapa distinta, como una verdadera democracia, como un verdadero resurgimiento de los valores políticos y lógicamente como una oportunidad para mostrarnos ante el mundo como una nación que a través del autogobierno sí estaba construyendo un país diferente. Hay nombres ligados a esta historia y los nombres que más suenan y más se reconocen en términos generales son los de Jorge Toriello Garrido, que Jorge Toriello no era militar, tampoco correspondía a las élites de su momento, era simplemente un ciudadano. Y habían dos oficiales en este proceso, el capitán Jacobo Arbenz Guzmán y el mayor Francisco Javier Arana. Dos militares de rango, uno mayor de edad también, Francisco Javier Arana, y un joven con el grado de capitán, que posteriormente sería presidente de Guatemala y sería llamado el soldado del pueblo o el presidente del pueblo, como muchos lo recordarán. En términos generales, aquí es donde entra en función el decreto 900. Les había dicho el sábado anterior que se los enviaría y este es el sábado en que les hará llegar el decreto 900, la verdadera perspectiva de reforma agraria que Guatemala tuvo, que no se concretó por el intervencionismo gringo a partir de 1954, con el apoyo de ciudadanos y militares nacionales, entre los que destacan Carlos Castillo Armas, cuyo nombre lleva el puente sobre el río Samalá, pero que sociológicamente le hicieron daño al país, según mi perspectiva y la de muchos escritores, porque todos esos logros, todas esas conquistas de los 10 años que tardó la revolución en el poder, que como diría Galich, esos 10 años de primavera en el país de la eterna dictadura, transformaron a Guatemala colocándola como un país diferente. Hoy nos toca valorar el hecho histórico de esos 10 años y al observar todos los logros de esos dos gobiernos, el gobierno de su primer presidente, que fue José Arévalo Bermejo, el único profesor que ha gobernado Guatemala, para que ustedes se hagan una idea de la importancia que tiene el ser docente, el ser maestro, el ser profesor en este país y la conciencia que pueda generar esta profesión, porque el único presidente con el título de maestro de educación primaria urbana y licenciado en pedagogía que ha gobernado este país, el señor Juan José Arévalo Bermejo, demostró que en 4 años se puede hacer mucho y en 10 años más. Y eso es contrastante. Es difícil esto realmente cuando hacemos una valoración comparativa entre todos los años que habían sucedido en este país desde 1839 hasta 1944 y lo que vino después de 1955 hasta 1985, por decir algo, cómo en estos 10 años nada más el país se reconstruye desde sus cimientos, se reconstruye desde sus instituciones, el gobierno hace lo que debe hacer e invierte realmente el dinero, porque hay que tener en cuenta que inversión es una cuestión y gasto es otra cuestión muy distinta. Cuando la plata se coloca
en un contexto, se coloca en un entorno y con el paso de los años, aquello que se construyó con ese dinero es beneficioso para el país, es beneficioso para todos, entonces podemos decir abiertamente que nosotros invertimos. Pero cuando el dinero se tiene y se coloca en algún contexto y no hay ningún resultado, entonces tenemos ahí evidentemente un gasto. Lo que sucede en la actualidad, que hemos escuchado que hay préstamos millonarios y que al final de cuentas nadie sabe dónde están, y eso significa que es un gasto, lamentablemente, lo que se está ejecutando. En ese momento se hicieron muchas conquistas. Yo no voy a redundar en los nombres, no voy a redundar en los acontecimientos, porque ustedes van a tener la oportunidad de encontrarlos heurísticamente, y sé que eso es muy importante para ustedes. Van a encontrar ustedes todos los logros concretados durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo y durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. 10 años que abrieron la formación académica y la educación para todos. No existía una facultad de humanidades, no existía una institución que facilitara, que promoviera, que dirigiera los destinos de la formación académica y de la educación en Guatemala, hasta que llegó este gobierno, digamos, democrático, por el hecho de que sí tuvo una perspectiva abierta hacia el pueblo, pero que los norteamericanos, principalmente los gobiernos de turno, señalaron como comunista o enemigo del sistema político norteamericano. Me corresponde darles mi visión, que es la que en este momento comparto, y pues ustedes tienen la suya y la analizarán con base en los postulados literarios que encuentren en el proceso de investigación que ejecutarán. Para Estados Unidos, Guatemala tuvo en estos 10 años un gobierno comunista, un gobierno destructivo, un gobierno que no le aporta nada a la sociedad y que solo pretende la destrucción de la democracia. Esa es la visión que nos vende Estados Unidos desde su sistema político acerca de Guatemala en estos 10 años. Para nosotros, que no somos parte de ese criterio, para los que pensamos que la democracia es un fenómeno que no existe aún y que el comunismo sí es un fenómeno necesario, y no lo digo porque esté defendiendo una posición política, sino lo digo desde los libros. Cuando yo tuve la suerte de leer por primera vez el ABC del comunismo hace muchos, muchos años, en mi juventud, como miembro activo de una denominación de izquierda en este país, entendía la necesidad del comunismo en este contexto, y hoy, pasado mucho tiempo, lamentablemente sin compañeros y sin gente que apoye, sigo creyendo que el comunismo es la mejor versión de aquello que llamarían democracia si esto existiera. ¿Por qué? Comunismo no es una teoría de guerra, no es una teoría de conflicto, no es una teoría de confrontación, no es lo que Estados Unidos llama en el mundo, que es el comunismo. El comunismo es una visión común, y una visión común unión, lo que quiere decir que cuando trabajamos en común unión, cuando trabajamos defendiendo o beneficiando a todos o los intereses de todos, estamos practicando esto que desgraciadamente los sistemas informativos y los sistemas políticos poderosos han demeritado en el mundo. Lo que pueden ustedes ver en Cuba, lo que pueden ustedes ver en Venezuela, lo que pueden ver en Rusia o en China, no es propiamente comunismo. Esa es una posición sociopolítica distinta, porque eso es diría yo que es, creando el nombre en este momento, es un socialismo capitalista. Hoy nosotros discutimos entre capitalismo y comunismo y pensamos que son cuestiones, pues, que totalmente enemigas. La verdad es que a los académicos, a ustedes y a nosotros, nos toca encontrar la congruencia entre estas dos situaciones, entre la común unión y la cuestión política.
La mejor manera de observar el comunismo es aquello que se da en, valga la redundancia, en nuestras comunidades. Cuando un vecino del cantón va a hacer una casa, los compañeros, los que viven en su entorno, van y le apoyan. Uno ayuda con esto, otro ayuda con lo otro, y construyen juntos la casa. Después de que hayan construido la casa, puede que se sienten a comer ahí en esa casa nueva y después se despidan y que el trato sea, bueno, cuando yo haga la mía, me echas la mano. Eso es el verdadero sentido histórico del comunismo. Una visión en donde todos estamos para entreayudarnos y no una visión en donde estemos para destruirnos. Pero esto no nos lo cuentan los sistemas informativos a nosotros y lo que nos venden es, bueno, ese sistema es enemigo de la democracia y ese sistema hay que terminarlo a sangre y fuego. Y fue lo que pasó en 1950, a partir de 1954, pues, porque empezó el conflicto y se concretó en 1955. La destrucción de una nueva visión política para Guatemala, una destrucción que implicó la intervención militar directa de Estados Unidos y el sabotaje, el y todo lo que la CIA puede facilitar para este país. Si ustedes, se los voy a dejar en un link en la plataforma, si ustedes pueden tener acceso a esto, tal vez no en escuela de vacaciones, tal vez adelante cuando ustedes quieran leer algo, les voy a dejar ahí el link del libro La Esperanza Rota de Piero Gleijeses y ustedes van a ver tantos datos de este país en ese libro que van a decir, bueno, y este sabe mucho más que los guatemaltecos. Y es que la verdad, ahí están los nombres, las fechas de las personas, los nombres y las estructuras de las acciones que planificaron desde Estados Unidos para destruir esa primavera gubernamental o ese horizonte distinto gubernamental que estaba creando Estados Unidos. Van a ver ustedes, por ejemplo, el más grande de esos fenómenos es el PB Success, que es el programa para destruir al gobierno de Arbenz. Y lo destruyeron. Cuando ustedes estén leyendo la historia esta, se van a dar cuenta que Arbenz tuvo que renunciar a la presidencia. Y renunció a la presidencia para que no mataran a más guatemaltecos. Porque aquí sí no es mentira. Aquí sí tuvimos la suerte o la desgracia de percibir sobre nuestros suelos en el espacio aéreo nacional aviones bombarderos gringos. Aviones bombarderos gringos que infundieron terror y que nos dijeron a las claras en ese momento de la vida histórica de Guatemala, o están con nosotros o se mueren. Y entonces Arbenz tuvo que salir de este país desnudo prácticamente, humillado prácticamente, cuando lo único que había hecho al final de cuentas era tratar de construir de seguir la huella y seguir el ejemplo de el distinguido Juan José Arevalo Bermejo en la construcción de un país diferente. Esta etapa de la historia de Guatemala pues no se concretó solo con civiles, aunque si ustedes van a encontrar muchas fotos y muchas imágenes y muchos textos en donde les digan que es el triunfo del pueblo. Hay bastantes mujeres, hay bastantes estudiantes universitarios, hay bastantes estudiantes de la escuela normal de la Rafaela Queche en esta gesta armada. Y ellos estaban con las armas en las manos buscando un espacio político, claro, un espacio distinto. Pero hay que tomar en cuenta que fue determinante la acción del ejército. En este momento es en donde se cuestiona uno algunas situaciones de la historia de Guatemala. Le llaman Día del Ejército al 30 de junio y Día de la Revolución al 20 de octubre. Y la verdad es que el ejército tuvo que ver en las dos cuestiones. Tuvo que ver en las dos situaciones, pero fue más determinante en 1944. Si nosotros somos críticos de esta situación, diríamos que sería al revés, que la revolución debería celebrarse en el 71 y que el Día del Ejército en el 44, o sea, la revolución allá en el 30 de junio y el Día del Ejército el 20 de octubre, porque fueron más civiles los que participaron allá
en el contexto de la revolución de 1871 que en esta de 1944. Sin embargo, lo que le ha dado el tinte de victoria del pueblo es el populismo que el estudiante le colocó, que sus ex compañeros o compañeros históricos universitarios le colocaron a este proceso de reconversión de la política nacional. ¿Qué nos queda para decir? Bueno, antes del 44, militares en el poder. Y en el 44, un civil, un profesor, del 44 y 4 años después. Luego un militar con pensamiento libre, Jacobo Armes Guzmán, y a partir de él, otra vez la secuela de militarismo que hundió Guatemala en ese conflicto armado de más de 36 años, aunque dicen que son 36, que marcaron también la historia de este país. De hecho, una consecuencia lógica de la revolución del 44 es el conflicto armado, porque ahí es donde recupera poder el gobierno de Estados Unidos en función del gobierno de Guatemala, ahí donde vuelve a colocar a quien quiere en el poder, porque desde que colocó lógicamente a Carlos Castillo Armas a dirigir su proceso interno, a atacar desde la radio clandestina ubicada detrás del Cristo Negro de Esquipulas, en la Basílica de Esquipulas, al sistema de Arbenz, desde ese momento ya todos los que han quedado al frente de este país, y eso pues tengo mis propias razones históricas y de lectura para decirlo, han sido nombrados prácticamente por el gobierno de Estados Unidos, no por el pueblo que es manipulado en sus decisiones políticas en términos generales. Entonces, muchachos, de manera breve les comenté mi visión acerca de esta etapa de la historia. 1944, 1954, dos presidentes distintos que ustedes van a ver en la lista de acontecimientos logrados, que si antes habían construido 10 instituciones, en estos 10 años se construyeron 20 instituciones o más para beneficio del pueblo de Guatemala. Una de las instituciones, digo yo, más trascendentes, más allá de la universidad, más allá de la educación superior, de la Facultad de Humanidades, perdón, es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Antes del 44 no había seguridad social para el trabajador. No había un documento que normara, que regulara y que defendiera la posición del trabajador. Y esos dos logros, el Código del Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, son producto de esta etapa histórica. Y ahí se ve la intención y se ve la percepción del gobierno en función del pueblo. Les devolvemos algo a estos trabajadores. Les devolvemos un sistema de salud no tan bueno como lo vemos en este momento, pero igual necesario, porque al fin de cuentas sí es útil. Entonces, ustedes van a encontrar una lista ahí de más de 40 logros de estos 10 años, y ustedes mismos dirán después de acercarse a esta etapa de la historia, puchis, tanto se hizo en tan poco tiempo. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros después? Bueno, eso ustedes tendrán la respuesta más adelante cuando tengamos la discusión sociológica final acerca del contexto circunstancial en el que vivimos. Compañeros, ¿hasta dónde vamos? ¿Alguna pregunta? Porque voy a pasar a explicarles las actividades para esta semana. ¿Alguna pregunta que ustedes quieran formularme? Con mucho gusto en este momento les respondo. Pueden abrir su micrófono. Yo creo que algunos sí se los cerré yo. No sé a quién están en la disponibilidad de preguntar, si ustedes quieren. O si no, hacemos las preguntas al final. Ustedes me dicen. Bueno. Hágalas al final, Lick. Bueno, correcto. Entonces seguimos, compañeros. Voy a pasar a describir las 4 actividades que tenemos para este bloque. En agradecerles por toda su cooperación y pedirles disculpas a los compañeros a los que no les he podido responder por el 4701-3637. Les comenté que tenía un desperfecto, entonces no escucho muchas veces que me llamen.
ni vibra. Entonces, hasta una llamada creo que he podido tomar y una hoy en la mañana de otro compañero que me habló por algunos. Empiezo diciéndoles, no se preocupen los que no han enviado sus documentos. Sé que hay un montón de situaciones, ¿verdad? Y yo no puedo juzgar, sino estoy para cooperar. Entonces hoy, cuando terminemos esta charla, voy a abrir la plataforma, la voy a habilitar durante todo el día para que ustedes tengan la oportunidad de enviar que no me han enviado. Entonces va a estar abierta la plataforma ahí para cooperar con ustedes. Sé que hay algunos compañeros que se adaptaron tarde al curso y espero que la compañera que se registró hasta en esta semana ya haya podido integrarse al equipo. Si no lo he hecho, entonces pues voy a tratar de integrarla yo en el transcurso del día. Espero, repito, que ya se haya matriculado. Entonces, estoy para apoyar en ese sentido. Repito, voy a habilitar las tareas del primero y segundo bloque a partir de que terminamos esta reunión para que todo el día ustedes puedan hacer el envío correspondiente. Sean las razones que sean, nosotros no vamos a juzgar y espero que ustedes también comprendan esa situación y no vaya a decir alguien, bueno, yo me esforcé y entregué y esto y el otro, porque igual no, desconocemos la realidad de cada uno. Si ven la mía, yo tengo una computadora en casa, no tengo router, se quemó el que tenía, comparto router con una vecina, esta semana tempestad, se fue la energía un día, el otro día la pusieron y el router no funcionaba, o sea, sí estaba encendido, pero no tenía señal. Entonces entiendo, si nos pasa, pues yo creo que a todos en algún momento, pues tenemos que asumir que estamos para cooperar. Esa es una situación. La segunda es que preguntarles cómo se sintieron con esto de dejar todas las actividades para el día viernes. Ayer me llamaron algunos porque vi las llamadas hoy por la mañana. No pude responderles. Les respondí hasta hoy temprano en la medida de las posibilidades. Compañeros, disculpen, y yo asumo lo que ustedes me comentaron ayer como una situación que tenemos que entender a partir de hoy que estamos aquí en este diálogo. Entonces, compañeros, si no encontramos mucho conflicto en esta situación, les paso a comentar que la primera actividad que vamos a ejecutar en este bloque es una síntesis colaborativa y cooperativa acerca del proceso revolucionario de 1944. Síntesis. O sea, ya delimitamos en lo que comentamos hace un momento, 1944, 1954, son 10 años. 10 años, 2 gobiernos, 2 gobernantes, Juan José Arevalo y Jacobo Aras Guzmán. Al inicio, pues, vamos a tomar en cuenta que esos 10 años tienen mucha documentación, pero la coloqué en equipos para facilitarles el análisis de este contexto. En equipos pequeños, ahí les indiqué en la plataforma cuántos son los integrantes del equipo. Investigan, listan los aspectos teóricos fundamentales, los acontecimientos más destacados de estos 10 años y elaboran una síntesis. Como es cooperativa, entonces prácticamente cada uno de los miembros del equipo aportaría una parte. ¿Sí? No se trata de que yo envío y yo te reviso como coordinador y digo, no, esto no me gusta, lo quito. No. Si usted cree que lo que su compañero le envió no está en coherencia con las ideas que usted tiene, entonces devuélvaselo y dígale más o menos, explíquele más o menos qué espera usted de él. Pero es colaborativo. O sea, si son 2 páginas, ahí están las indicaciones, pues pensaría que cada miembro del equipo va a cooperar con media página. Lógicamente no van a redundar, van a hacer postulados distintos o pronunciamientos distintos. Es colaborativa por eso, porque cada uno deja una parte, hace una parte del documento
Y es cooperativa porque lógicamente ambos, entre ambos, entre equipo, reciben una nota. La suben todos, compañeros, la suben todos en la carátula de este documento, van los nombres de los 4 y los 4 suben actividad. Yo soy el que tomo nota y les repito la nota en su momento. Solo habrán observaciones en el primer documento que revise. Les cuento que voy despacio, no puedo trabajar de noche, mis hijos. Y de día la señal es un poquito complicada donde estoy. Esta semana voy a arriesgar mi vida y la vida de mi familia, porque voy a trasladarme a Retaluleu, a un internet, porque los internet de allá de mi pueblito no mucho jalan igual que el router de mi vecina. Y entonces para calificar allá sí que ganan. Descarga lenta para abrir, lenta para colocar la nota y lenta para pasar al otro compañero, y es complicado. Entonces me voy a trasladar para Retaluleu, porque eso tuve que hacer en el semestre pasado, venirme en esta semana bajo 3 días prácticamente aquí a Retaluleu, y aquí sí, pues lógicamente ahí avanzo. Entonces, muchachos, cooperativa y colaborativa, ahí tienen ustedes 4 puntos. Es una historia bonita, una historia fácil de asimilar. Creo yo que ustedes van a encontrar ahí la congruencia para hacer un buen trabajo. Ahí tenemos 4 puntos. El segundo ejercicio es un PNI. Miren, como esto es repetitivo, no con la intención de repetir, sino con la intención de que aquello que valoramos y que tomamos, eso ya se parte de nuestra cognición. Entonces, con el segundo ejercicio fortalecemos el conocimiento adquirido, fortalecemos la concepción teórica y la concepción sociológica que tenemos. Entonces, el segundo documento es un PNI. Esta parte de la historia, pues tiene mucho de positivo, ha de tener algo negativo, lógicamente, y tiene mucho de interesante. Entonces, si yo lo hiciera, pues es Marco Antonio Pineda, si Marco Antonio Pineda lo hiciera, pues no es por apasionamiento, ni es por tendencias ideológicas mías, tendría una gran columna de positivismo, tendría una mínima percepción de negativismo, porque la fuerza y las armas, pues lógicamente no son la solución de muchas cuestiones, y aparte de eso, tendría también una columna bastante desarrollada de cuestiones interesantes. O sea, si mi PNI estaría un poquito desequilibrado, del lado izquierdo, lo positivo mucho, lo negativo poco, y lo interesante también sería mucho, pero esa es la visión mía. Usted tendrá la suya. Esto sí es individual. Ya va a tener información suficiente con la primera actividad. Entonces, hace su PNI, lógicamente igual, carátula bien definida, por ahí no es tan determinante, pero es necesario que se coloque, y lo que sí es determinante es el contenido. Yo esperaría que al menos si me envían una página de PNI, esa página esté nítida, esté llena de información, de aspectos que usted considera positivos. Si considera que hay negativos lo suficientes para anotarlos, pues anótelo, no hay problema. Interesantes los que sean necesarios. Ahí llevamos 3 puntos y otros 7, ¿verdad? Ya llevamos 7 sumados. Luego viene algo que ustedes ya hicieron en el otro proceso, en el semestre, un diagrama de correlación. Solo que el diagrama de correlación, más allá de los 10 años, tiene un pretexto y un posttexto, dice en el documento que ustedes pueden encontrar ahí en el inicio, en el cronograma al inicio del curso. Van a tomar 2 actividades previas, 2 actividades antes del 44. Recuerden que ustedes, por ahí estaba Vicente Serna en el poder cuando sucedió esa situación del 44, y antes de él estaba don Jorge Ubico Castañeda, y ese señor, pues con lo duro que fue, con lo drástico que fue, con lo negativo que pudo haber sido, es determinante también para la historia de Guatemala. Me llama la atención que por ahí haya sido tan señalado y tan querido al mismo tiempo, pero ahí hay tienen que tomar dos elementos históricos anteriores para citar en su diagrama de correlación, porque esos también son sucesos, solo que en línea continua, y 2 sucesos posteriores, es decir,
digo yo, los dos más importantes en un lapso no mayor de 5 años. Antes estaríamos hablando de 1939 a 1943 y después de 1955 a 1960. Pero si ustedes se quieren extender un poquito hasta 1962, pues sería bueno que señalaran, yo lo señalaría, la venida de John Fitzgerald Kennedy a Guatemala, que es un acontecimiento trascendente que no aparece en los diarios, que no aparece en la historia ni en los libros de historia, de la que nos muestran en la escuela, claro. Pero el presidente de Estados Unidos, JFK, estuvo en Guatemala, estuvo en este país, estuvo negociando, dialogando con la guerrilla en las faldas de las montañas de aquí, precisamente de la boca costa de Quetzaltenango, en 1962. Y eso solo aparece citado en el libro que les dije que voy a dejarles el link ahí, que se llama La Esperanza Rota. Me gustaría entonces que tomaran 2 acontecimientos previos y 2 posteriores a los acontecimientos más trascendentes de 1944-1954 en esta tercera actividad, que es el diagrama de correlación, que vale 4 puntos. Luego, la cuarta actividad es la redacción de un artículo periodístico. Esto es aprendizaje simulado. Ustedes van a colocarse en el plano del periodista. Están en pleno siglo XXI, pero están revisando la historia de Guatemala. Y entonces ustedes son periodistas de una institución que se dedica a esto. Y van a escribir sus reflexiones, su análisis, sus puntos de vista acerca de la situación de la revolución del 44. ¿Qué les digo? Si ustedes necesitan soporte, en Prensa Libre hay cuando menos 4 o 5 columnistas fijos. Y en nuestro diario sí tenemos debilidades y solo hay 2 columnistas. Ahí solo escribe Saúl Guerra, el famoso Tío Chinto, y otra señora, normalmente. Pero eso es lo que vamos a hacer, un artículo periodístico. Entonces, este artículo sí no va a tener carátula. Este artículo no va a tener el encabezado que llevaría un ensayo, sino este artículo va a tener los aspectos que tiene un artículo de periódico. Entonces, en su momento, ustedes pueden consultarme cuando estén trabajando en esto, pero los invito a que vean cómo se ve un artículo periodístico. En primera instancia, en la parte superior hay una fotografía del periodista, una fotografía suya, de su torso, de su rostro. Aparece el título de la columna, aparece una frase que es la más importante que encontrará el lector dentro de su artículo periodístico, y lógicamente ya luego viene el desglose de la situación que usted va a compartirnos a través de su artículo. Repito, es una reflexión suya, es un juicio crítico suyo acerca de la revolución del 44, y con eso estaríamos terminando los 14 puntos de la zona que corresponden a este tercer bloque. ¿Y cuál es la evaluación? La evaluación es el complemento de los 20 puntos de este bloque. Para no complicarle la vida, haciendo algo nuevo, pensando en escribir algo diferente, entonces le pido que ese artículo de periódico que usted escriba lo va a grabar, lo va a presentar como una conferencia. Graba un video de 2 minutos, no más de 2 minutos, puede ser menos, sí, puede ser 1 minuto y medio, o de 1 minuto y medio a 2 minutos, y graba sus puntos de vista. Esos puntos de vista que están en su artículo periodístico, los graba y los sube a la plataforma, que esa será su evaluación y tendrá un valor de 6 puntos. Estamos ahí completando los 20 puntos de este bloque, y yo espero, compañeros, que con este riesgo a correr, ahora que la situación se está disparando en casos y contagios, de venir a Retaluleu a ponerme al día, 3 días pienso, tengamos en esta semana la nota acumulada respecto de 60 puntos, compañeros, que son los que
los que van en camino. Pues esta semana no, en esta semana si vengo lunes, martes y miércoles estaría su nota acumulada hasta 40 puntos. Y la próxima semana, pues ya al miércoles estaría sobre 60 y ustedes ya tendrían más o menos una visión de la evolución de sus puntajes y la promoción de su curso. Vamos a impulsar desde esta plataforma el apoyo para todos, para que valorando sus esfuerzos, ustedes se promuevan satisfactoriamente en este ejercicio de escuela de vacaciones y podamos entrarle con la bendición de Dios y la salud que nos permita al segundo semestre en las condiciones en que esperamos todos por el bien de cada uno, por el bien de nuestra familia y por el bien de Guatemala. Bien, compañeros, en este momento yo, por cuestiones de tiempo, les invito a que lo puedan plantear las preguntas que ustedes tengan hasta donde nos deje el proceso del Zoom. Compañeros, ¿alguna pregunta que tengan en este momento? Con mucho gusto se las respondo. Y si no, pues estoy a la orden para que me escriban al WhatsApp y podamos ahí responderles con toda la conciencia y la tranquilidad del caso. Ustedes me dicen, compañeros, estoy a la orden a partir de este momento. Teresita, ¿me hay alguna pregunta, Teresita? Buenos días. Dígame, Teresita, ese rato la estoy viendo ahí emocionada con un sueño tremendo. ¿Verdad que tengo una voz de ángel que la duermo rapidito? Cuénteme. Solo para preguntarle que si vamos a estar en el mismo grupo o cómo vamos a trabajar, porque yo no estoy metida en el grupo. Repítame la pregunta, Teresita. Es que fíjese, teacher, de que yo estaba viendo que los grupos son de 4, o si vamos a otro grupo. Fíjense que, ¿sí me escucha? Por cuestiones de afinidad, podrían quedarse ahí 4 y los demás pues buscar otro espacio. Sí se puede, al principio es un poquito difícil, pero tratemos de cumplir con las indicaciones de la mejor manera posible. Pienso que 4 son los idóneos para desarrollar ese trabajo, entonces sí tenemos que acomodarnos un poquito, porque ¿cuántos son ustedes en el grupo? Supuestamente nosotros éramos 7 en el grupo, Eran éramos 7, el grupo 7, pero ajá, como ya cada quien hizo su grupo, se dividieron. entonces yo no tengo grupo antes. Híjole, Teresita, se la van a robar entonces en grupo. No, agréguese ahí con algún compañero. Tienen que ser 4, es que 4 para sopesar el contenido del trabajo. Ajá, solo eso quería saber porque Gracias, Teresita. me Gracias. interesa. Usted busque ahí la mejor opción. Ustedes se conocen. Gracias, Rick. Vaya, Tere. ¿Alguna Gracias. pregunta más, compañeritos preciosos? Licenciado, Dígame. respecto a la actividad número 4. Hola. A ver, uno primero y el otro posteriormente. ¿Quién va primero? Respecto a la actividad número 4, tengo una pequeña duda. Dígame, con mucho gusto. Nosotros vamos a redactar un artículo o una columna. Mire, pues, no es tanta la diferencia. En este momento no nos vamos a concretar nosotros aquí a hacer una especificación de cada una de las dos cuestiones. Yo lo veo como un artículo porque es el inicio de su proceso. Usted no es columnista. Solo que voy a tomar los rasgos. Va usted a escribir un artículo periodístico. Solo que va a tomar los rasgos de una columna en su proceso. No vayamos en este momento tanto a los tecnicismos, sino a
pensar en que usted va a escribir su juicio crítico acerca de esa situación y va a utilizar como estructura el encabezado o la forma de una columna de un periódico. Ya, sí, lo preguntaba por lo mismo, ¿verdad? Y que tiene bastante diferencia uno del otro, entonces, para Exactamente, no... por cuestiones de definición y por cuestiones de estructura, el artículo es menos profundo que la columna. Entonces, Exacto. es menos profundo. Sin embargo, el análisis que usted haga sí va a tener la profundidad del caso, pienso yo, en la medida que usted Ujú. esté consciente de la importancia del acontecimiento este. ¿Sí? De acuerdo. Es su punto de vista, solo que va a tomar, repito, la estructura de la columna para la presentación. Ah, muy bien. Oh, Gracias, licenciado. estamos para servirle. ¿Alguien más, compañeros? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Estamos en el tiempo todavía. Licenciado, buenos días. Dígame. Fíjese que yo estoy entendiendo sobre el video, entonces es como un estilo reportaje, lo que tenemos que hacer hablando sobre el tema, ¿verdad? Fíjese que no, si fuera reportaje, tuviera usted que hacer una más profunda y más exhaustiva investigación. Si usted se queda en el contexto que tenemos nosotros, para no complicarnos la vida, escribe su artículo de prensa, su artículo periodístico, y ese mismo contenido graba. No, el proceso de investigación, el proceso de reflexión que haga para su actividad número 4 es lo que le va a servir como teoría y fundamento del discurso que va a plantear en su video. No es distinto. ¿Sí? Cuando usted me habla del otro contexto, me está hablando porque eso es más gráfico que auditivo. El reportaje es mucho más amplio, el reportaje abarca un antes, un durante y un después. Y lógicamente el reportaje implicaría, si es escrito, mucho más espacio y no le daría chance de presentarlo en un video de 1.5 minutos a 2 minutos. Entonces pienso que la página que usted va a escribir como artículo periodístico es lo que va a presentar verbal oralmente en su video para simplificar el proceso. ¿Estamos ahí? Muchas gracias, licenciado. Ok. Licenciado, Dígame, le escucho. entonces lo único que usted necesita es que pongamos el... ¿Perdón? Sí, le escucho, Eli. Ajá. Lo que usted necesita es que, por ejemplo, pongamos el teléfono frente a nosotros y solo hablemos un poco de lo que ya escribimos. O no necesita ver a nosotros, solo nuestro audio o algo así, Bueno, perdón. sería cuestión de que se No grabara. debemos hacer... No solo Ajá. no es el Que audio, sí. no es solo el audio, Eli. Tenemos que ver su rostro en la participación. Ajá. Y solo comentando los puntos más específicos de lo Fíjese, que ya escribimos para que no sea extenso, ¿verdad? fíjese, Marcos, que si yo escribo una columna, voy a usar el término columna porque al final de cuentas
lo que se escribe de una forma determinada es columna, no es tanto por el contenido, sino por la forma. Si yo escribo una columna, ahí, ¿qué hice? Analizar una situación, plantear mis puntos de vista y plantear una conclusión, una visión particular. Escribí una página. Entonces, esa página la voy a grabar. La voy a grabar, lógicamente, para que nos quede constancia de esto. Pues, vamos a invertir un poco de recursos, ¿verdad? No se trata de decir otra cosa, se trata de, si usted quiere, aprendérnosla y repetirla. Eso es para facilitar la cuestión, para no hacer algo distinto. Ya lo tengo escrito, bueno, ahora lo voy a compartir a través de un video. Estos videos van a quedar aquí en la memoria del proceso y algunos de ellos serán subidos a donde corresponde para que los observen en su momento las personas que están evaluando nuestro ejercicio y lógicamente quedarán también abiertas a la visión general en YouTube. ¿Estamos ahí, Eli? Sí, licenciado, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, compañeros? Tenemos un par de minutos ahí. Creo que no, a ver si no me quedé hablando solo y nos quedamos hablando solos. Liz, una pregunta. Sí. Tengo una duda sobre la tarea 3, sobre el diagrama correlacional. Ajá, correlación. Diagrama de correlación. Ajá. Sí. No entiendo. Sería que me podía explicar, por favor. Ese es un mapa, es uno de los tantos mapas que Pimienta y Prieto propone como visión holística de un tema. Usted ha visto los diagramas de árbol y ha visto los mapas mentales, los mapas conceptuales y todo eso. ¿Sí? Sí. Entonces es una forma nada más, distinta de presentar la información. Si usted ya hizo un mapa mental, que esos sí son cerrados, el mapa mental sí es cerrado, tiene una membrana que le sirve de periferia. Entonces, ese sí es diferente al mapa conceptual, que sería el modelo básico. Entonces, es uno de los tantos esquemas que le muestra Pimienta y Prieto. En una de las tareas anteriores les dejé el link del libro. Pueden ir al libro y checar ahí la forma del diagrama, que es lo único que cambia, la forma. El contenido van a ser los acontecimientos más importantes de esta etapa, que si ustedes se dan cuenta, en los 3 bloques que hemos realizado, son repetitivos, no son secuenciales, sino repetitivos. Volvemos sobre la misma temática y volvemos sobre la misma situación con una intención. La intención es que al finalizar el curso, sí tengamos dentro de nuestro cociente cognitivo la información más importante de esta etapa. Si después del curso nos quedamos sin nada, entonces ya sí haramos en el mar, ¿verdad? Pero la idea acá es que este es un esquema gráfico, como otros que plantea el texto. Solo será cuestión de que sí lo vea y vaya encajando en él la información importante del aspecto histórico que estamos tratando en este caso, que es la Revolución del 44. Bueno, jóvenes. Sí, ya estamos ahí en el tiempo, compañeros. Ha sido un gusto compartir con ustedes y que Dios me los bendiga. Nos veremos más adelante. Voy a ver la posibilidad de diseñar una plática entre semana para que podamos reunirnos y plantear dudas, todas las dudas que vayan surgiendo y que podamos aclararlas en su momento. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, mis hijos, y hasta la próxima. Gracias por su tiempo.